Y así es como queda finalmente cuando trasplantamos de una maceta a una maceta más grande de nuestras plantas suculentas. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo vamos a trasplantar nuestras suculentas que ya lo requieran. Por ejemplo, estas que estamos viendo, las plantas ya están muy grandes, ya abarcan más, ya tocan sus hojas, tocan el contorno de la maceta, así que lo recomendable aquí es trasplantarlo. Y por ejemplo, esas plantas que están ahí están perfectas para ese tipo de maceta, ya que sus plantas no tienen un crecimiento muy grande y pues todavía se pueden desarrollar en ese tipo de maceta. Y lo que queremos es como más presentación, una presentación pequeña, así que para las mini suculentas que se llegan a vender. Ahí tenemos los dos tipos de macetas que se pueden tener. Y por ejemplo, esas plantas son las que ya requieren un trasplante para que se sigan desarrollando. Entonces es necesario que se trasplanten porque como la planta ya llega a desarrollar sus hojas muy grandes y ahí empieza a tocar los contornos de la otra maceta más pequeña, y sus raíces también llegan a generar bastante, así que dejarlo en una maceta pequeña no es muy recomendable, o a menos de que quisieras tenerlo de ese tamaño, pero lo que queremos aquí es que se desarrolle la planta, que tenga un crecimiento mayor, ya sea en la maceta más grande, como tiene un espacio mayor para que se desarrollen las raíces. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trasplantarlo de una maceta a otra. Es necesario que estén bien hidratadas, que el sustrato esté hidratado para que no sufra un estrés en el momento de sacar al aire libre, podría decirse, las raíces. Entonces, esta maceta que vemos ahí es de 1 pulgada y esta es de 1,25 pulgadas. Entonces ya ahí es necesario, son los dos tipos de macetas, los más minis que se pueden encontrar, y vamos a determinar cuál es los tipos de plantas que ya se requieran necesaria para el trasplante. Entonces, por ejemplo, esa planta que vemos por ahí ya está muy pequeño, está en una macetita de 1 pulgada y lo vamos a trasplantar a una maceta de 1,25 pulgadas. Esto, como ya lo habíamos dicho, es para que pueda sus raíces desarrollarse más y así la planta siga creciendo. Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar la maceta de 1/4, lo que vamos a trasplantar la plantita, y ahí ya tiene sustrato. El sustrato que se está usando es tesontle mezclado con un poco de materia orgánica. Posteriormente les enseñaré qué sustrato estoy utilizando aquí. Entonces lo que hacemos es aflojar primero lo que es la planta que vamos a trasplantar. Entonces aflojamos la tierra con los dedos, ya sea con con un palo. Yo lo aflojé ahí con los dedos y entonces ya saqué sin lastimar la raíz, y entonces rellené con más sustrato la maceta de 1,25 pulgadas. Lo que hice fue rellenarlo con el mismo sustrato que ya se tenía ahí, y después de eso aflojé el sustrato, y ya entonces dijimos que debe estar bien hidratada, porque por ejemplo ahí dejé la planta al aire libre y se puede llegar a estresar. Entonces lo pasamos a esa planta, hacemos el orificio donde quepa y aplastamos tantito, compactamos el sustrato para que no se mueva la planta, y empezamos a rellenarlo más que nada. Y así es como vamos a trasplantar todas las suculentas, las plantitas que ya lo requieran. Entonces, como vemos ahí, la maceta es más grande, entonces sus hojas ya no llegan a tocar el contorno. Y así va a durar como unos cuantos meses hasta que siga creciendo, y de nuevo
crezca y siga tocando el contorno. En ese momento ya es necesario trasplantarlo en una maceta mucho más grande. Ya y después, o como ustedes gusten, directamente pueden agarrar una maceta más grande cuando está así pequeña y pueden trasplantarlo para no hacer doble trabajo unos meses después. Pero si les gustan tener macetas pequeñas, macetas de presentaciones más pequeñas, pues así está bien. Nosotros lo que hicimos ahí es dejar esas presentaciones para que se vendan de ese tamaño. Entonces, lo que en este video les enseño, cómo trasplantar de una maceta pequeña a una maceta más grande, y así es como se ve al final del video. Espero que les guste el video, y si es así, suscríbanse y los esperamos para enseñarles más sobre cactáceas y suculentas. Gracias.